Bienvenidos a este video en el cual presentaremos 10 mods que debes probar en 2023 si aún sigues jugando Ark. Presentaremos desde mods de utilería hasta mods de dinosaurios que nos van a mejorar la experiencia en nuestro juego de Ark. Así que comencemos. Y empezamos con el primer mod, el cual es JPS Ark o JPS Ark, el cual ahí también dejaré el ID en el video y en la descripción. Este mod lo que nos agrega es un minimapa y una brújula y un mapa en general de nuestra ubicación, el cual muestra también la ubicación de nuestros compañeros de tribu. ¿Cómo se activa? Pues fácilmente se activa presionando la tecla F7 y ya tenemos el minimapa en nuestro lado izquierdo, así como las coordenadas de GPS. Y el F8, el cual nos activa nuestro mapa en general y nos muestra la ubicación de nuestros compañeros de tribu. Podemos modificar también la ubicación o el posicionamiento de nuestro GPS y modificar la interfaz, en este caso, de nuestro minimapa. Y en este segundo mod traemos Immersive Flight Reborn, el cual nos permite modificar la forma de vuelo de nuestros dinosaurios voladores. En este caso funciona para todos los dinosaurios voladores. En este caso vamos a probar al Pteranodon y al Argentavis. Primero tenemos que craftear lo que vienen a ser los estimulantes. En este caso se craftea con una valla estimulante y se le agrega en este caso al Pteranodon, y lo que tiene que hacer es consumirlo. Una vez consumido aparecerá la palabra IF dentro de nuestro dinosaurio, el cual significa Immersive Flying, y está activado este mod. Lo que va a facilitar es el estilo de vuelo de nuestro ave, en este caso el Argentavis planea, y si tomamos un poco de altura y bajamos, pues se va a notar una caída en picada, la cual aumenta la velocidad de nuestro Argentavis. Y lo mismo pasa con el Pteranodon, el cual le dimos nuestra valla estimulante y va a poder realizar los mismos movimientos que nuestro Argentavis, pero al ser más rápido que el Argentavis, pues la velocidad se nota y tomamos vuelo con el Pteranodon, bajamos y se nota la caída en picada con mucha más velocidad y el planeo, que nos permite movernos distancias mucho más largas que cuando se vuela con normalidad. Bien, este tercer mod es Builder's Helmet, el cual es un mod que nos permite realizar construcciones mucho más rápidas. Se craftea en el nivel 1 y solo requiere de fibra y piedra, y se coloca como un accesorio de cabeza para nuestro personaje. Lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Shift con el botón medio del mouse y automáticamente se copia la estructura que tenemos al frente. Con el clic derecho cancelamos la construcción automática y podemos seguir seleccionando las otras estructuras. Con N alternamos el color, el outline de nuestras estructuras, y otra vez con Shift y el botón del medio del mouse copiamos las estructuras. Ahora, si no queremos las estructuras, pues lo que hacemos es eliminamos con la tecla O, con la cual saltamos el objeto, y la estructura automáticamente pasa a nuestro inventario y lo volvemos a colocar. Cancelamos con clic derecho y copiamos otra vez con Shift y la tecla del medio del ratón. Y listo, es sencillo, es un mod muy práctico que sirve para construcción. El cuarto mod es Dino Storage versión 2, el cual nos permite guardar, almacenar nuestros dinos de forma más segura, económica y tempranamente, que a diferencia de los cryopods naturales del Ark, no requiere muchos materiales para su crafteo. Cuenta con más de 194 configuraciones, las cuales son compatibles para servidores de PvP como de PvE. Su facilidad de uso y capacidad de guardar a cualquier dino la convierten en la mejor opción como mod de almacenamiento de Ark. Ahí, como pueden ver, simplemente con utilizar la pistola se captura incluso hasta un Carcharodontosaurus. La diferencia es que deja las herramientas, utilidades que tiene el dino fuera en una bolsa. Y simplemente con una Pokébola, la cual se distingue de un color rosado para la hembra y azul para el macho, pues simplemente se lanza y automáticamente el dino queda afuera. No sufre de inanición y tampoco, como las cryopods, no tienen mareo, y eso permite que sea una de las mejores alternativas al almacenamiento de dinosaurios.
Además que al momento de guardar podemos transferir de un almacenamiento de un terminal de una base a otra. Simplemente lo guardamos el dinosaurio y lo vemos en el siguiente terminal. Es tan sencillo como guardarlo y podemos descargar la información del dinosaurio. Además, con las configuraciones podemos tener una diferente variedad de modificaciones de este mod. Incluso dinosaurios como el titanosaurio que tenemos aquí al frente pueden ser capturados en una pokebola, en un almacenamiento. Si quieren una guía de cómo utilizar este mod, la pueden dejar ahí abajo en la caja de comentarios. Como quinto mod tenemos el Super Spy Class Plus, el cual es un catalejo mejorado que nos muestra los diferentes estados, stats, estadísticas de los dinos, así como también los alimentos necesarios para su domesticación. Se encuentra en dos modalidades, como arma y como consumible, y además nos agrega una especie de GPS para poder encontrar a los dinosaurios. En el modo de consumibles simplemente basta con presionar el número de nuestro inventario y automáticamente va a formar parte de nuestra visión. En cambio, si es que adjuntamos nuestro catalejo como arma, en el modo arma, pues vamos a utilizarlo como si fuera cualquier otro catalejo. La diferencia es que nos permite hacer un zoom, pero funciona igual que el consumible. Y también podemos ver como ya mencioné, los alimentos necesarios para su domesticación. E incluso tiene y cuenta con diferentes modos de visión, ya sea infrarrojo, visión nocturna o una marca, en este caso una silueta que formará parte de los dinosaurios. La diferencia es que la silueta consume un poco más de recursos a diferencia de las otras dos. Como sexto mod tenemos el Death Inventory Keeper, el cual nos permite quedarnos con el inventario una vez que hayamos muerto. Por ejemplo, vamos a ver que al morir se nos va a conservar los dos catalejos que tenemos en nuestro inventario. Reaparecemos en cualquier parte, ya sea en una cama o en cualquier parte, y automáticamente veremos que nuestros objetos están en nuestro inventario. Es simplemente una maravilla de mod. Así que si están cansados de morir y perder su inventario muchas veces, ya sea por carnívoros, lobos, hienas, sarcosuchus, pues esta sería su mejor opción. Como séptimo mod tenemos Backpack, que es la mochila, el cual nos incrementa el peso de nuestro personaje. Viene en tres versiones, pequeña, mediana y la grande. Esto se implementa simplemente arrastrando a la casilla de alternativa y aumenta el peso de nuestro personaje. En este caso tenemos un peso base de 590 y pasa a un peso de 700. Si arrastramos nuestra mochila de tamaño mediano, pasa de 590 a una de 880 y aproximadamente. Y si arrastramos la larga, pues tendremos un peso de 1000 aproximadamente. Eso depende de cuánto uno haya subido el peso a su personaje. Y como podemos ver, podemos cargar muchísimas cosas. Ahora vamos a sacar las cosas que tiene nuestro Argentavis y podemos llevar muchas cosas que antes simplemente no podíamos. Claro que tiene su límite y tenemos que liberar espacio, pero en sí es un mod muy útil y pues en nivel temprano la mochila pequeña nos será de ayuda. En este octavo mod tenemos Additional Creatures 2 Wild Ark, el cual nos agrega una infinidad de dinosaurios nuevos a nuestra lista de dinosaurios conocidos en Ark. Tenemos tanto depredadores acuáticos como terrestres, voladores, herbívoros, de diferentes tipos de dinosaurios. Por ejemplo, aquí tenemos uno parecido al cercosaurio, la única diferencia es que su habilidad es una habilidad eléctrica. Tenemos un Weaver corrupto, tenemos diferentes variaciones de Weavers, diferentes variaciones de Rex, la lista de comandos, la cual nos permite invocar a estas criaturas. También, si desean, las puedo dejar ahí en la descripción. Solo dejen en los comentarios. Tenemos lo que es un Balaur,
el cual nos permite planear mientras saltamos. Hay una infinidad de dinosaurios nuevos que pueden mejorar nuestra experiencia en Ark. Para mí es uno de los mejores mods que existe de dinosaurios, el cual nos agrega una variedad para diferentes biomas de nuestro Ark. La diferencia está que no todos los dinosaurios están disponibles en todos los mapas. Tendríamos que realizar una configuración en nuestro servidor, ya sea remoto o local, para que puedan estar habilitados estos dinosaurios. Por ejemplo, hay algunos que solo aparecen en Scorched Earth, en Extinction, en Aberration, The Island. Y en los mapas no oficiales, como por ejemplo Valguero, Crystal, Ragnarok, es muy complicado de que aparezcan por sí solas estas criaturas. Pero mientras que podamos configurar correctamente la aparición de estos dinosaurios, pues créanme que nuestra experiencia en el ARK va a mejorar muchísimo. Como noveno mod tenemos al Additional Creatures Kami Creations, el cual nos agrega muchísimos depredadores, un total de 13 si no me equivoco, el cual están disponibles para todos los juegos de Ark, ya sea Extinction, ya sea The Island, Scorched Earth. Son muchos los dinosaurios que nos provee este mod, desde voladores, por ejemplo aquí tenemos a uno, parecido al Pteranodon, otro que nos permite planear, movernos a diferentes velocidades, mucha más velocidad que la que nos ofrece el Pteranodon. Tenemos un Carnoraptor, el cual ofrece una embestida. Si cargas, embiste a la presa y luego puedes utilizar su habilidad, la cual ruge y tiene diferentes habilidades y un buen daño. Tenemos al Scorpiovenator, el cual aparece usualmente en The Redwoods. Está disponible en la mayoría de mapas, el Scorpiovenator. Me atrevería a decir que es uno de los que aparece muy seguido. Y lo bueno de este mod es que la mayoría de criaturas están disponibles en todos los mapas. Usualmente pueden utilizar códigos para poder spawnear a sus dinosaurios en caso de que no lo vean. La lista, si quieren, de los IDs de estos dinosaurios, lo puedo dejar en la descripción. Ahí me lo dejan en los comentarios. Y créanme que esto le agregará un nivel de dificultad más al que ya teníamos presente en Ark, ya que estas criaturas son muy agresivas, la mayoría de ellas, y tienen un ataque muy fuerte. Así que nos vemos con el último mod de esta lista. Y como último mod de esta lista tenemos el Ark Additions The Collection, el cual agrega unos 9 o 10 dinosaurios extra a nuestra colección con sus variantes en tanto corruptas. Tenemos por ejemplo a este pariente de mamut, el cual sirve para recolectar bayas. Está disponible en las zonas, en este caso de hielo, de mapas como en Extinction, en The Island también. Tenemos lo que es una tortuga, la cual aparece en lo que son las playas cercanas, los mapas que presentan playas usualmente. Hay dinosaurios marinos que ahora no se han podido o no se pueden visualizar, pero que ustedes pueden spawnear dentro del mar. Y por ejemplo tienen diferentes habilidades. Cada uno de estos cuenta con diferentes habilidades. Por ejemplo el Acracanthosaurus, el cual empuja, embiste y con una habilidad, en este caso ubicada con la tecla C, pues hace un temblor en la tierra, el cual aplasta a los demás dinosaurios y los aturde por un determinado tiempo. Tenemos el Edmontosaurus, el cual corre, tiene una velocidad muy rápida, es muy rápido al momento de correr, tiene habilidades con sus patas traseras, se puede sentar, embiste. Tenemos al Cryophosaurus, el cual lanza un aliento de hielo, pero tiene que estar cargado con un líquido y congela a sus enemigos, a los dinosaurios, a los cuales tiene enfrente. Y por último tenemos lo que es este tipo de Zarco, que tiene una mega mordida, se carga con el clic derecho y de ahí suelta lo que es una mordida. Tiene diferentes ataques y es muy veloz en el agua.
Y con esto concluimos lo que son los mods recomendados en este 2023 si es que no lo has probado y no lo has usado. Así que déjenme en los comentarios qué les ha parecido estos mods, si requieren alguna guía de estos, de cómo usarlo, de cómo poder spawnear los diferentes mods de dinos que tenemos aquí, de estos últimos tres, o si quieren otra lista de mods que deberías usar o deberías haber probado en este 2023 o hasta el 2023, que este año en teoría se lanza el ARK 2, así que pueden dejarlo ahí en la cajita de comentarios. Y con esto me despido hasta una próxima oportunidad. Así que adiós.